La alcaldesa de Xixona, Isabel López, junto a otros miembros del equipo de gobierno y representantes de grupos de la oposición, ha mantenido una reunión con el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Coordinación, Manuel Alcaraz. Durante el encuentro, el consistorio gijonenco ha solicitado colaboración a Alcaraz para mejorar la comunicación entre administraciones, sobre todo en dos temas importantes para el ayuntamiento, en los que, asegura la alcaldesa, no han recibido hasta el momento ningún tipo de información: las polémicas actuaciones llevadas a cabo en la carretera CV800, la principal vía de comunicación del municipio, así como el proceso de privatización de la planta de Piedra Negra. Sense informació no podem opinar o no podem opinar realment sobre les coses. Aleshores jo crec que ens han furtat, d'alguna manera podem dir, aquesta opció a opinar i a defendre-nos. A lo millor podríem haver impedit aquesta privatització, a lo millor no, però és una qüestió que no sabrem si s'han fet les coses bé o no. El conseller Manuel Alcaraz ha trasladado a los ediles gijonencos su voluntad de facilitar al máximo el flujo de información entre instituciones, reafirmándose en la idea de apostar por una nueva política basada en el diálogo y en la que considera que debe ser hoy en día la palabra clave para garantizar la democracia, la transparencia. Pràcticament és la paraula que més s'utilitza quan estem parlant de democràcia. I jo crec que això significa una certa insatisfacció de moltíssimes persones, sobretot de les persones més sensibles, més interessades en la participació pública, que se troben en una espècie de situació permanent d'enfado, de no poder accedir a cosas que pensé que son de todos. La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha agradecido la visita de Alcaraz y ha explicado que durante los primeros meses de legislatura del nuevo Consell ha percibido una mayor sensibilidad hacia los temas que preocupan en el municipio. És d'agrair la preocupació que veiem per part de tots els nous càrrecs de posar-se al telèfon. Simplement això, que fins ara ni tan se vol hem aconseguit que ningú a l'altre costat nos donará una contestación. El encuentro ha finalizado con una entrega de regalos al conseller de forma pública y transparente. Entre los obsequios, publicaciones del ayuntamiento, discos de la banda de música y, como no, tortas de turrón de Gijona. Yo creo que